Dios nos ha dado la oportunidad de compartir la Parashá Matot, eh, que podríamos identificarle como tribus o básculas, ¿no es cierto? Básculos. Entonces, esta empieza en el capítulo 30 de Números y vamos a leer el capítulo 30. Habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Adonai o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Asimismo, si una mujer hace un voto a Adonai y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas que se ha impuesto serán firmes. Adonai la perdonará por cuanto su padre se opuso. Y hasta aquí queríamos compartir algo. El Señor no ordena en ninguna parte que hagamos votos, pero lo que sí requiere es que una vez que nosotros hayamos dado un voto, dicho un voto, este deba ser cumplido. Uh-huh. 6. Pero si es casada y hace votos o pronuncia con sus labios cosa con que obligue su nefesh y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido lo oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido. Habíamos subrayado esta parte que dice la declaración imprudente de sus labios. Luego vamos a ver unos ejemplos de unos votos en la Biblia, pero esto hace alusión a que muchas veces en la angustia, cuando nos encontramos en angustia o en inclusive en miedos, a veces prometemos o decimos palabras que el Señor no nos pide. No se trata de que el Señor necesita que nosotros hagamos algo para que Él nos dé lo que estamos orando. La palabra dice pedid y se os dará, pero no dice hagan eso y se les dará. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide, que tengamos cuidado con las cosas que decimos y prometemos. Y Adonai la perdonará. Pero el voto de una viuda o una repudiada, todo aquello con lo cual se ha comprometido, será firme hacia ella. Sin embargo, si hizo voto cuando estaba en casa de su marido y ha ligado su nefesh con obligación de juramento, y su marido oyó y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que ligó su nefesh será firme. Pero si su marido en verdad los anula, el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí misma será nulo, y su marido los ha anulado. Y Adonai la perdonará. Todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o anulará. Pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre él. Las confirmará por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. Y si los anula después de haberlos oído, entonces
él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que Adonai ordenó a Moisés sobre las relaciones entre el hombre y la mujer, y entre el padre y su hija durante la juventud de ésta en casa de su padre. Queríamos compartir dos historias de votos que se hicieron, que nos narra la palabra, pero aclarando que primero no necesitamos hacer algo para que Dios escuche nuestras oraciones, sino más que nada estos ejemplos son el sentido de cómo ellos cumplieron sus votos con el corazón con el que cumplieron los votos que le dieron al Señor. En Jueces 11:34 al 36 nos habla de Jefté. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Adonai, y no perdonaré, no podré retractarme. Entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Adonai, haz de mí conforme a lo que prometiste, y a que Adonai ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Jefté, cuando iba a la guerra, le dijo al Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga de mi casa a recibirme luego de que yo llegue de la victoria, te la entregaré. Entonces, ese es el voto que hizo Jefté. Y la primera persona que salió a recibirle fue su hija. Y a él le dolió. Y dice la historia de Jefté ilustra la insensatez de hacer votos sin entender las consecuencias. Antes de llevar a los israelitas a la batalla contra los amonitas, Jefté hizo un voto imprudente que él le daría al Señor a quien primero saliera a las puertas a recibirlo. Si volvía a casa como vencedor, cuando el Señor le concedió la victoria, quien salió a recibirle fue su hijo. Jefté recordó su promesa y la ofreció, y la ofreció al Señor. Pero Jefté le dolió cumplir la promesa que le hizo. Tenemos la historia de Ana. En 1 Samuel 1:8 dice, después Ana no podía tener hijos, entonces ella pidió al Señor que le conceda tener un hijo y le dijo que, dice, después que ella le entregaría ese hijo al Señor. Entonces, en 1 Samuel 1:8 dice, después de lo que hubo destetado al bebé, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu nefesh, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Adonai, por este niño oraba. Y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai todos los días que viva serán de Adonai. Ana cumplió su voto con alegría, llevó a su hijo y además llevó una ofrenda. En 2 de Corintios 9:7 nos dice que cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La historia de Ana no termina ahí, el Eterno le concedió 5 hijos luego de Samuel. Estos versículos nos, nos, um, ah, nos hablan un poco de esta porción que acabamos de leer y dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, del mal procede. Y Mateo 15:26, mas os digo que cuando venga el día del juicio, hasta de toda palabra dicha por descuido tendréis que dar culpa. Salmo 66:3, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, los que pronunciaron mis labios, los que habló mi boca cuando estaba angustiada. Natita,
Natita. Dianita, ya, nosotros preparamos solamente las ideas principales de lo que significa los votos. Entonces, los votos debemos recordar que como muestra en la presentación, dice es una abstinencia voluntaria sobre el propio cuerpo. Queda prohibido algo que el Señor no ha prohibido, es decir, un voto no tiene que ver con un cumplimiento del mandamiento. El voto no debe afectar a un tercero, es decir, el voto no, cuando afecta a la familia o afecta a algo más, no es prudente hacerlo. La finalidad del voto no es conseguir el favor del Señor. Eso podemos ver de resumen. Gracias. Vamos a continuar con el otro capítulo. Josué. Ya. Listo. Vale. Te dije Gracias. Moisés. No hay problema. Gracias, Dianita y Natita. Quizá tenemos alguna pregunta o comentario al respecto. Sería buena que la podamos exponer ahora. ¿No? Estevita. Una preguntita. Sí, por Ahorita favor. justo que decía que el voto no debería afectar a un tercero. Un poquito, ¿cómo fue lo de Jefté? Porque él hizo un voto, pero era de la hija, ¿no? O sea, la hija fue quien también bueno, estuvo implicada en el voto. Es una súper buena pregunta y creo que para eso es súper bueno tener bastante claro el tema de qué mismo es un voto y un juramento, ¿sí? Y el punto de partida es este, ¿ya? En general, los mandamientos del Señor, quiero decir, ¿sí? Pueden ser también vistos, además de como hemos visto, de promesas, de ordenanzas, etcétera, etcétera. También son o devienen en últimas también en límites a las concupiscencias humanas. Sí, son límites a las concupiscencias del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el ser humano por naturaleza desea, anhela y procura matar, robar, etcétera. Y Dios va poniendo esos nos, no matar, no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes, los mandamientos, además, como les digo, ¿no?, de promesas, de estatutos, de Juquim, de Mishpatim y todo lo demás, también límites, son límites a las concupiscencias humanas. Pero ahora, ¿qué pasa? Resulta que los mandamientos todavía son bastante grandes, digamos, bastante genéricos, ¿sí? Y tal vez alguna persona pueda tener alguna otra cosa que desea, o digamos que quisiera de alguna manera trabajar, si se quiere, de alguna manera un poco más cercana o simplemente, digamos, ponerse un límite extra, ¿sí? Entonces, desde ahí comenzamos. Y como bien lo dijo Dianita, los votos y los juramentos son primero una obligación. Como ponen ahí en la palabra, producen obligación, ¿no? Pero literalmente es una ligadura. Es algo con lo que uno se ata, ¿sí? Con algo con lo que uno se ata. Entiéndase, algo que no estaba determinado así, pero producto de lo que uno habla, termina ligándose a eso, ¿sí? Ahora bien, en principio aquí acordémonos que el contexto de esto es, lo inmediato es el tema del caso de las hijas de Zelofejad, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y como contexto posterior tenemos el juramento que hacen los hijos de Rubén y de Manasés respecto de no pasar a la tierra, digamos, de pasar a la tierra armados mientras, digamos, heredar la parte de este lado del Jordán y pasar armados delante de sus demás hermanos hasta que ellos hereden la tierra, ¿cierto? Ese es el contexto. Ahora, ¿por qué está el tema aquí de padres, madres? Y parecería que esto es un tema bastante familiar y es precisamente por eso, porque la idea es tener unas directrices claras respecto de quién puede disponer sobre uno, ¿sí? Que en el fondo está eso. Como ustedes recuerdan, el libro de números es bastante institucional, así que en últimas, ¿quién puede disponer las obligaciones sobre uno? ¿Vale? ¿Quién puede disponer o quién deja en firme las obligaciones que uno se autoimpone, por así decirlo? ¿Sí? Es un tema de autoridades, si ustedes se fijan. Por eso es que las esposas o las hijas, en principio, no pueden hacer así nomás votos sin que su padre o su esposo lo verifique, ¿no es cierto? Y en el caso de que
después de haber escuchado y pasando un día, el marido o el papá lo escuche, él era el responsable. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una cuestión de autoridades. Ahora, con el tema de Jefté es un caso bastante sui generis, porque en principio él hizo un voto, claro, no o sea, respecto de sí, pero no respecto de sí. O sea, algo que le atañía a él, pero no a él directamente. O sea, es como ofrecer a alguna persona que, claro, era de él y va a significar en algún momento de alguna manera una merma en mano de obra, por así decirlo. Le correspondía, le afectaba, digamos, a él, pero no a él directamente, ¿sí? Y cuando pasa precisamente esto de la hija, resulta que ahí una de las formas, porque de hecho esta porción de Jefté es uno de las Haftarot anteriores, de unas semanas pasadas, no hace mucho, creo que hice unas 3 o 4 semanas, tocó estudiar esta porción de esta Haftarah. Entonces, lo que más bien veíamos ahí es que por lo general se suele poner el énfasis en Jefté, como una persona que se equivocó, como que hizo algo a la ligera. Y tal vez sí, tal vez sí, digamos, tal vez sí, pero más bien el énfasis no está en él, el énfasis está en la hija, porque la hija escucha la palabra y dice, así es, o sea, tú eres mi papá y reconoce esa autoridad, más allá de lo justo o injusto que le puede haber parecido, y lo asume, lo acepta, y de hecho eso se hizo una costumbre, según dice la palabra, no irle a rendir una especie de homenaje, de reconocimiento a la hija de Jefté por haberse, digamos, sujetado a la palabra del papá. Y creo que ese es el tema precisamente de los votos. El tema de los votos es algo que, como decía Denita, no es algo que estamos obligados a hacer. Es decir, no nos condenamos, no pecamos si nunca hicimos un voto, pero sí nos complicamos si es que hicimos un voto y no lo cumplimos. Eso es diferente. Ahora bien, el tema también es, por ejemplo, cuando alguien hace un voto o cuando no, ¿sí? Y por lo general hay que tener por eso mucho, mucho cuidado con lo que nosotros pronunciamos, pensamos y especialmente decimos, más que nada, ¿sí? Porque cuando por lo general una persona, y de hecho eso está recogido en la tradición, que le contaban como por voto, cuando una persona decía simplemente yo quiero ser así, yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser así, o no beberé tal cosa, o no comeré tal cosa, eso ya era voto. Entonces es una cosa súper, digamos, seria, súper seria con lo que no se juega. Y el énfasis es, en todo caso, si quieren hacer votos, hay que ser lo suficientemente específicos y determinados, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo digo, como por ejemplo, nada más, ¿no? No voy a tomar bebidas de gaseosa por un mes, ¿ya? Vale, entonces resulta que, ok, llega el mes y después ya puedo hacerlo. ¿Me explico? Pero si yo simplemente digo, no, de aquí voy a diezmar el doble en toda mi vida, o voy a diezmar el doble, y nunca dijo cuándo, nunca dijo hasta cuándo, es un problema. Entonces, lo que debemos aprender aquí es precisamente que hay que ser lo suficientemente determinados porque son obligaciones, son límites que nos ponemos y que hay que saber que no siempre nuestra situación va a ser la misma todo el tiempo. Entonces, en eso están precisamente fundamentados esto de los votos y los juramentos y demás. Como les digo, son una restricción, una obligación, un compromiso, si ustedes quieren, de parte del Señor, digamos, que permite hacer el Señor y que en caso de no cumplirlo, se asemejaría bastante a lo que es un pecado. Y la condición, digamos, de cumplimiento, de liberación, si se quiere, de estos votos es precisamente cumplirlo, es cumplirlo. Así que ahí es bueno que nosotros hagamos siempre, y siempre que se pasa por esta porción, y también una similar que hay en Deuteronomio, revisemos en nuestra memoria, digamos, cuántas veces de pronto tal vez nosotros hayamos hecho alguna suerte de voto o de juramento en ese sentido, ¿sí? Y más que nada que tenga que ver con nosotros. Y de paso también la pregunta de cómo puede ser si es que alguien hizo un voto, por ejemplo, que después se le hizo muy complicado de cumplir y de pronto por X razón no lo está cumpliendo o lo está cumpliendo pero con las justas y todo, pues resulta que dado que son mandamientos y son básicamente ya cuando se hace un voto es como que si fuera un mandamiento mismo, ¿quién es el único capaz de perdonar esos errores, digamos? Pues del Señor, ¿sí? La tradición se había impuesto que pueden liberar los sabios y demás, pero más allá de eso, el único que puede, digamos, perdonar eso es el Señor,
Sí, así que si en todo caso alguno de nosotros tiene algún voto o se dio cuenta que hizo algún voto, algún juramento y se le hizo complicado cumplirlo o lo aplazó, lo retrasó, lo cumplió a medias, es mejor que pida perdón y que lo deje de hacer, digamos, o si es que es algo que no lo ha cumplido, que lo haga a lo más pronto posible y que cumpla sus votos, que cumpla, ¿sí? Eso básicamente con esto, ¿sí? Ah, y una cosa más también que me pareció simpático conversar con Dianita, que pudimos conversar entre semana precisamente respecto de esto, y era que no hay que confundir precisamente los votos o estos juramentos como un mecanismo, ya les llamaba así, ¿no? Mecanismos reforzados de petición al Señor. Es decir, no porque quiero que Dios me escuche más, voy a hacer un voto. Entonces, no funciona así, ¿no? Entonces, como para que nos queden, no son mecanismos reforzados de petición, no son. No es que por si acaso, ya que el Señor, para que de ley me escuche, ¿no? Entonces voy a hacer un voto. Entonces, no funcionan así. Estos no son unas plegarias potenciadas, ¿no? Que si haces un voto de ley te escuche el Señor. No funciona así. No funciona así. Sí, porque una vez más estas son restricciones que las personas se autoimponen con cualquier fin, no dice específicamente, y que además tiene que ser bastante guiado, ¿sí? Así que e incluso si alguno de nosotros desearía hacer algún voto, es bueno, por ejemplo, consultarlo con algún hermano o hermana que tenga experiencia en el campo, de tal manera que pueda hacer el voto, digamos, y sea cumplido, porque el énfasis de esto es cumpla, o sea, cumpla y dé testimonio de que usted tiene palabras, de que su palabra es un sí, sí o un no, no, ¿vale? Y de hecho, a propósito de esto, lo que veíamos en Mateo en su momento, que es cuando dice, por lo tanto, no juréis ni por vuestra cabeza, ni por Jerusalén y todo lo demás, parecería que es otro tipo de escenario en el que se ponía garantías de cumplimiento. Entonces, yo te aseguro que voy a hacer esto por X cosa. Entonces, ahí es cuando el Señor les dice, ustedes no juren así. O sea, no juren poniendo garantías, porque si no, eso es más bien peligroso, o sea, eso más bien da desconfianza. Y y si es necesario, digamos así, o si pretendes que te crean o proveyendo una garantía, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Es mejor que no votes y listo. Que no hagas un juramento, que no jures, que no hagas un voto y listo. Sí, así que más bien es en ese sentido lo de Mateo. Sí, por eso dice, más bien sea vuestra palabra sí, sí o no, no. ¿Vale? No hay necesidad de poner una garantía. Y si en todo caso nos parecería importantísimo o imprescindible poner una garantía, hay la sospecha de que no va a cumplir. Entonces, si no se va a cumplir, mejor no lo haga. ¿Sí? Así básicamente. Porque de hecho, y esto vale precisamente hablando de garantías, es como funciona mucho de los sistemas financieros actuales. Si ustedes van a pedir un préstamo en alguna institución financiera, ¿no es cierto? Y a menos que tengan un historial crediticio bastante sólido, les van a pedir un montón de garantías, ¿no? Los famosos garantes, que si tienen carros, si tienen bienes, si tienen acciones, si tienen cualquier cosa, les piden precisamente porque hay la desconfianza de que, de que no van a pagar. Hay la confianza de que la persona es lo suficientemente seria y que paga. Y las instituciones financieras precisamente piensan en eso, ¿no? En que la persona no va a pagar y que más bien sale mejor que la persona no pague porque así se gana más. Pero en cambio acá con el Señor es todo lo contrario. ¿Sí? O sea, no es necesaria una garantía. Y si necesitan una garantía, es como decir, no lo voy a cumplir, así que mejor no lo haga. ¿Vale? Entonces eso con los votos. Y una vez más, como para finalizar, el tema de votos y todo esto es una vez más, es otra muestra de cómo el Señor puso autoridades, puso una institucionalidad que hay que tener muy en cuenta, porque toda decisión que nosotros tomamos no nos afecta únicamente a nosotros, sino que siempre tiene un impacto en el pueblo, en el cuerpo, en la institución. ¿Sí? Básicamente eso. Gaby y Dianitas. Shalom, amados. Una consultita. A veces en las relaciones amorosas, las personas solemos decir, te amaré toda la vida, o podemos escuchar eso. Entonces, justamente preguntaba, ¿no? Si eso se puede considerar como un voto, y si esa relación termina, después cómo quedan esas promesas al aire.
es una súper buena pregunta y creo que tiene que ver con algunos contextos, porque por ejemplo, am, pongámosle por el lado amable, digamos, por el lado sano. Se constituye en voto en que un esposo le diga eso a su mujer, te amaré toda la vida. ¿Se constituye eso en voto? ¿En juramento? ¿Es eso voto o no? ¿Qué opina? Josué, yo pienso que no es un voto, creo que eso hace parte de los mandamientos del Señor, que el hombre tiene que amar a su mujer, ¿no? Exactamente. Muy bien, exacto. Entonces, ahí sacamos precisamente a propósito de la pregunta de Dianita, esta conclusión. No se puede hacer un voto respecto de algo que ya es un mandamiento. Así de sencillo. Entonces es como que si alguien dijera, yo prometo o yo voto no robar. O sea, ¿y dónde está el voto? ¿Me explico? Ahora, diferente es cuando hay estas pasiones juveniles y demás, ¿no? Que precisamente no son guiadas por el Señor y precisamente ahí es cuando hay estas, de alguna manera, eh, compromisos, por así decirlo, que sí es verdad. Y hay muchos casos, por ejemplo, incluso entre cristianos se ha visto casos en el que le decían, sí, yo de ley me caso contigo y tal, y tal, y tal, y resulta que llegado el punto, uno de los dos se echa para atrás. Y es un problema, porque ahí sí hay un voto, quiero decir, en el sentido de que me voy a casar. ¿Sí? Porque el casarse no es en sí obligatorio, quiero decir. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, especialmente entre cristianos, etcétera, se dicen este tipo de cosas, habría una suerte de voto, especialmente cuando se rompe la relación. Y ahí precisamente habría que ver por qué se rompió la relación. No es tan fácil, quiero decir. Porque puede ser, por ejemplo, un tema de engaño o un tema de alguna situación un poco complicada. Porque, por ejemplo, si fuera un tema de engaño o alguna cosa así, entonces, bueno, ahí se rompió todo. ¿No? Pero si es que fuera un simple desacuerdo o alguna inmadurez, así, cosas por decirlo que suelen pasar, ahí hay un problema y eso en general sí se constituiría como una suerte de incumplimiento de este voto. Y lo que se necesitaría para ser libre, digamos, es saldar esa cuenta. No necesariamente en el sentido de, obviamente lo óptimo sería cumplirlo, pero en situaciones complicadas no hay cómo hacerlo, ¿vale? Y lo que toca hacer es remediar de alguna manera. Y eso es lo que toca procurar de hacerlo, digamos, remediarlo de alguna manera, ¿sí? Básicamente es eso. Sí, antes de responderle a la hermana Lorquita. Entonces, eso básicamente, por eso es que cuando nosotros decimos cosas, hay que estar súper conscientes de lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque después vaya a ser que dijimos algo y después no lo calculamos bien o nos dimos cuenta de cosas después y entramos en aprietos. Entonces, en estos casos, como los que decía Dianita, es mejor estar, o sea, seguros y precisamente estos problemas se dan por cómo a veces se manejan las relaciones también entre cristianos y todo lo demás. Pero también vale la pena decirlo. A veces estas cosas se dan también cuando, por ejemplo, he visto que a veces cuando se habla de esto, las personas a veces mayores, ya adultas, casadas y demás, se acuerdan que alguna vez tuvieron un enamorado en su juventud y se prometieron amor eterno y todo lo demás y nunca se casaron ni nada, entonces como que se sienten con alguna responsabilidad. Y en ese caso habría que ser bastante enfático en decir, ahí no hay nada, ahí no hay nada, hay que ser bastante conscientes de qué pasó y todo lo demás. ¿Sí? Para que no, digamos, o sea, hay que ser bastante racionales con todo esto. Y en todo caso, si tuviéramos duda de algún caso en concreto, así súper en concreto, para eso están, digamos, las autoridades dentro del pueblo para discernirlo, para buscar incluso dirección del Señor y saber qué hacer en un caso en concreto. Pero en general, en términos generales, el voto se cumple precisamente pagando el precio, por así decirlo. O sea, saldando. Si es que no se puede cumplirlo, por lo menos hallando una manera de remediar esa cosa, porque se ha creado una expectativa, especialmente con otra persona o alguna cosa, o respecto de sí mismo. Entonces toca saldar eso de alguna manera. Sí, primero pidiendo perdón al Señor y después tomando alguna acción si es que fuera necesario. Sí. Y no sé si con eso estamos más claros, Dianita. Dianita. Vale. No, Dianita Gómez, perdón. Ya. Sí, ok. Entenderemos el silencio como un sí.
Ok. La hermana Lorgita ha sí, hecho la preguntas. hermana Lorgita, sí. Gracias, Carmita. Sí, justo eso iba. Nos pone en el chat, ¿no? Yo entiendo que una cosa es un voto con respecto a Dios y otro entre hombres. En principio, sí y no, digamos. Sí y no. ¿Por qué? Porque en principio los votos afectan a uno. O sea, es sobre uno, respecto de uno. Yo me obligo a. De ahí la obligación, digamos, o respecto de a quién afecta el voto, es diferente, ¿sí? Entonces los votos no hay que decir, yo hice un voto al Señor y él hice una promesa acá, porque en últimas del voto es una obligación de uno, del que hace, del que pronuncia, digamos, más allá de en quién tiene efectos o con quién se realiza. Sí, en el caso nuestro, eventualmente todo tiene que ver con el Señor, en últimas. Por eso es que si es que uno hiciera un voto, por ejemplo, de, qué sé yo, de como lo que hizo Jefté, por ejemplo, ¿vale? De dar un hijo, o lo que hizo Ana, dar un hijo para el Señor, ¿sí? Eso en principio parecería que es un voto con relación al Señor, pero también es una cosa que en principio y en primer lugar le afecta a ella, porque se estaba privando de un hijo, o se estaba privando de una persona. Así que sí ayuda un poco tal vez ver esto con respecto de a quién o en quién tiene efectos, pero más que nada es saber que es una obligación que le atañe a uno, al que hace el voto, al que hace el voto, y ahí ya más allá de sobre qué se vota, ¿sí? Si es que es un tema de un, por ejemplo, reforzar un mandamiento o alguna cosa por el estilo, ya digamos, es otro aspecto, ¿sí? Pero básicamente es eso, los votos son cuestiones que atañen a la persona que hace, que se obliga, digamos, ¿sí? No sé si quedó más o menos claro. Carmita, sí, por favor. Tal vez sí sea bueno volver a leer el versículo 2 del 30, porque específicamente cuando se habla de voto es una cosa dedicada a Hashem. Cuando se habla del juramento es otra situación. Entonces dice, cuando alguno hiciere voto a Hashem, en un punto. Y el otro dice, hiciere juramento restringiendo su nefesh con obligación, o sea, algo sobre sí mismo. Son dos cosas diferentes. En el verso 3, la mujer cuando hiciere voto a Hashem, o sea, es un compromiso, Señor, yo quiero agradarte y es una cosa, esto es lo que finalmente viene a estar elevado a categoría de mandamiento y si violamos, pecamos. Lo otro no se peca. Entonces sí creo que vale la aclaración. Sí, súper oportuno. Gracias, Carmita. Así es. Ok, quizá tenemos alguna otra pregunta. De otra manera, hermana Lujita. ¿No? Ok. No, mire, me dejo tu cita, está bien, gracias. Vale, de acuerdo, hermana Lujita. Entonces creo que podemos continuar. Natita y Bienita, por. Ya. Capítulo 31. Habló Hashem a Moisés diciendo, toma venganza completa de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra y vayan contra Madián para ejecutar la venganza del Señor sobre Madián. Hechos 10:30 respecto de este pasaje dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 4, enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu y todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para el arma. Y tal como el Señor había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones. Entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián, Evi y Riquem, y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor,
Y los hijos de Israel tomaron captivas a las mujeres de los madianitas, a sus pequeños, a todo su ganado y todos sus rebaños, y arrebataron toda su riqueza, incendiaron también todas sus ciudades, aldeas y campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como animales, y llevaron a los cautivos el botín, el despojo a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la asamblea de los hijos de Israel, al campamento en las llanuras del Moab que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jerarcas de la asamblea salieron a recibirlos en las afueras del campamento. Y Moisés estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes de miles y jefes de cientos que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿pero habéis dejado con vida a las mujeres? Mirad, ellas son quienes, por consejo de Balaam, indujeron a los hijos de Israel a apostatar del Señor en lo tocante a Peor. Por lo que hubo plaga en la congregación del Señor. Ahora pues, matad a todo varón entre los párvulos y matad a toda mujer que haya conocido varón, pero dejad con vida entre las mujeres a todas las jóvenes que no hayan conocido lecho de varón. En cuanto a vosotros, acampad fuera del campamento durante 7 días. Todos los que habéis matado a una persona y cuantos habéis tocado un cadáver, os purificaréis en el tercero y en el séptimo día, así vosotros como vuestros prisioneros. En lo de la purificación, números 19, 11, 12 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Verso 20. Purificad también todo vestido, todo objeto de piel, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres del ejército que venían de la guerra: este es el estatuto de la ley de Hashem, que Hashem ha ordenado a Moisés. Solo el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, lo haréis pasar por fuego y será puro. Sin embargo, habrá de ser purificado con las aguas para la impureza. Y todo lo que no resista al fuego, lo haréis pasar por el agua. El séptimo día lavaréis vuestros vestidos y seréis puros. Y después podréis entrar en el campamento. También habló el Señor a Moisés diciendo: tú, el sacerdote Eleazar y los jerarcas de las casas paternas de la asamblea, haced el recuento del botín que se ha capturado, tanto de personas como de animales. Dividirás por la mitad el botín entre los combatientes que han ido a la guerra y entre toda la asamblea. Y como hubo tributo de los guerreros salidos a la batalla, apartarás para el Señor un nefesh de cada 500, así de hombres como ganado vacuno, de asnos, de ganado menor. De la mitad de ellos tomarás y lo darás al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada para el Señor. Y de la mitad correspondiente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50, así de hombres como de ganado, del ganado mayor, de los asnos, del ganado menor, de todo animal, y los entregarás a los levitas encargados al servicio del tabernáculo del Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal y como el Señor había ordenado a Moisés, y el botín
Y fue el botín, el remanente de la presa capturada por la gente de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 reses vacunas, 71,000 asnos. En cuanto a las personas, de mujeres que no habían conocido varón, el total de nefesh fue 32,000. La mitad o porción de los que habían salido a la guerra fue 337,500 ovejas. Del tributo de las ovejas para Hashem fue 675. Ganado vacuno, 36,000. Y su tributo para Hashem fue 72. Asnos, 30,500. Y su tributo para Hashem fue 61. Personas, 16,000. Y su tributo para Hashem fue 32. Entonces Moisés entregó, maravilla. Entonces, maravilla. 41. Ay, lo siento. Entonces Moisés entregó el tributo al sacerdote Eleazar como ofrenda alzada al Señor, tal como había ordenado a Moisés, en cuanto a la mitad correspondiente a los hijos de Israel. Moisés había separado de la de los guerreros. Esa mitad de 36,000, esa mitad de la asamblea fue 337,500 ovejas, ganado vacuno 36,000, asnos 30,500 y personas 16,000. De la mitad que correspondían a los hijos de Israel, Moisés tomó uno cada 50, así de personas como animales, y los entregó a los levitas que tenían la custodia del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces se acercaron a Moisés los jefes de las unidades del ejército, comandantes de miles y comandantes de cientos, y dijeron a Moisés: tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. Así pues, presentamos una ofrenda ante el Señor, cada uno de lo que ha ganado, en objetos de oro, brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros delante del Señor. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total del oro de la ofrenda alzada que los jefes de miles y los jefes de cientos hicieron elevar ante el Señor fue 16,750 siclos, que los hombres del ejército habían saqueado cada uno para sí. Y Moisés y el sacerdote Eleazar tomaron el oro de los jefes de miles y de los jefes de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial de los hijos de Israel delante del Señor. Ya, entonces podemos ver que la purificación del botín era oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, hacerlo pasar por fuego. Todo lo que no resiste el fuego, pasar por las aguas. Antes, Dianita, gracias. Todavía me falta. Ya, dice, y la otra fue también, lavaráis vuestros vestidos al séptimo día y seréis limpios. Entonces, nos vino como al corazón la parte de Salmos 12:6 que dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. El siguiente, Dianita, por favor. Ya, entonces del botín, que eran 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 asnos, 32,000 mujeres. Este fue todo el botín que los soldados recogieron. De esos, 50
era para los que pelearon, los que salieron a la guerra, y el otro 50% era para la congregación de Israel. De esto sacaban una porción, sacaban de los que pelearon y salieron a la guerra, era para Eleazar el tributo, y de los otros era para los levitas que tenían la guarda del tabernáculo. ¿Cómo se hacía el cálculo para la ofrenda? De estos, en la primera, de los que pelearon para la guerra, era por cada 500 unidades del botín, una unidad era para Eleazar. Y el cálculo de la otra parte era por cada 50 unidades, una era para los levitas. Eso, amados hermanos, con el capítulo 32. Vale. Muchas gracias, Dianita y Natita. Quizás tenemos alguna pregunta, consideración al respecto. Yo una pregunta. Sí, Estelita, por favor. Al comienzo del capítulo se empezó diciendo que iba a ser venganza del Señor en Madián. Bueno, creo que ahí no es la palabra como entendemos que el Señor hace venganza como la entendemos nosotros, ¿no? O sea, de que pues me hacen algo y yo me cobro venganza. Entonces quería preguntar cómo es el sentido de venganza en bíblico. O cómo debería ser. Una súper buena pregunta, la verdad no la había considerado así. Lo primero que podemos ver ahí, por ejemplo, es que no es pasional, ¿sí? Porque por lo general la venganza humana es bastante pasional y muy subjetiva, quiero decir. Y lo que aquí se estaba ejecutando precisamente, o sea, venganza en el sentido de que había que digamos, saldar algo, o digamos, era la ejecución o por así decirlo, una suerte de pago, de compensación por un daño causado. ¿Por qué? Porque por acción de los madianitas pasó todo el tema de lo de Baal Peor, lo de Peor, ¿se acuerdan? Lo de Balaam y todo aquello que leíamos en las porciones pasadas. Entonces, cuando se habla de venganza, en principio parecería que sí está el mismo concepto, digamos, de retribución más que nada. De retribución, de saldar algún aspecto. Y lo que sí también está es que no es por vía de diálogo, sino que puede ser también por una vía más violenta. Sí, por una vía más violenta, pero eso no quita que haya un mínimo juicio, digamos, o un juicio respecto. Sí, por eso es que el Señor, Él es el que ejecuta la venganza, entiéndase, Él es el que da la retribución, Él es el que da el pago. Y más que nada, ¿por qué? La pregunta es aquí, porque, por ejemplo, ¿por qué aquí les manda a ejecutar venganza? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué les manda aquí a...? Por las ¿Sí? madianitas que fueron a corromper a los hijos de Israel. Sí, muy bien. ¿Alguna otra idea? Porque estaban atentando contra la institución que el Señor había puesto, ¿no? Que era Israel, y lo que querían era quitarles o sea, quitarles a su Dios prácticamente, quitarles la alabanza, quitarles lo que ellos son pueblo de Dios, quitarles Dios y ponerles otro Dios, obligándoles a que vayan a adorar a otro Dios. Uh-huh. Sí, muy bien. Y Edita y Natita, así mismo es. Y fíjense ustedes, ¿cuáles son los defectos además? Porque, a ver, ¿se acuerdan ustedes que al final de la porción de Balac, ¿se acuerdan que parecía que no le salió bien el trabajo a este Balaam, ¿no es cierto? Y decían cada cual se fue para su casa, cada cual se fue por su camino. Pero resulta que no, que aquí les vemos juntos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se entendería que esta persona cobró su premio, digamos. Cobró su premio porque eventualmente, o digamos, o lo que terminó pasando es que se debilitó en varios miles, el pueblo del Señor y de los líderes, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, eso a vista de los otros, ¿no es cierto? ¿Qué parecía? Parecía que el hechizo, por así decirlo, o la intervención de Balaam fue efectiva, razón por la que cobró su precio, digamos, todo lo que le ofrecieron y todo lo demás. Ahora, dado que se da precisamente este perjuicio, digamos, tanto de malinterpretar o de no haber cumplido
bien, digamos, lo que el Señor le había dispuesto a Balaam con todo y ser alguien que no era del pueblo, ¿no? Y además, con todo y esto de que, además, digamos, este perjuicio que se hizo al pueblo de haber, en últimas, haber reducido al pueblo en algunos miles, ¿no? Todo eso era necesario que se ejecute la retribución de estas personas respecto de los responsables de esto. Y fíjense ustedes, aquí precisamente nos llama la atención esto, y es que en algunos casos la venganza, como se dice aquí, ¿no? La retribución es inmediata, en otros no. Entonces, es inmediata, creo que según igualmente el grado de afectación al pueblo o al Señor mismo. Y dado que este fue un atentado súper directo, súper fuerte, súper grosero y evidente, entonces lo que correspondía era ejecutar el juicio sobre ellos y, por así decirlo, desaparecer a estos pueblos pecadores, ¿no? Y básicamente es eso. Entonces, en resumen, digamos, la venganza, primero que viene siempre como consecuencia de un juicio de parte del Señor, ¿sí? Que creo que sería siempre nuestro punto de partida. Cuando nosotros nos sintamos perjudicados, ¿no es cierto? ¿Qué se dice? Disminuidos en alguna de nuestras partes, y sintamos ese anhelo de vengarnos, de hacer algún perjuicio equiparable a la otra persona o quien nos hizo el daño, es mejor siempre que lo deseable, digamos, lo propio es que antes de hacer cualquier cosa, pidamos que el Señor intervenga, que Él sea el juez, que Él sea el juez. Y si es que el Señor nos autoriza a hacer alguna medida, se hará, y si no, no. Sí, porque una vez más, Él es el que manda en su pueblo. Y antes no les había dicho nada, porque fíjense ustedes la labor del Señor aquí. Primero les cura súper bien, les refuerza, les atiende con amor paternal a todo su pueblo, y después les dice, bueno, ahora sí que ya están sanados, vayan y ejecuten el juicio contra estas personas, ¿no? Entonces fíjense ustedes, no es un tema tan pasional como les digo, porque cuando hay este cúmulo de emociones humanas, aún a pesar de que pueda ser justo, no necesariamente va a tener esos efectos. Así que siempre hay que esperar y confiar primero en el juicio de parte del Señor, en todo sentido. Y ya el Señor nos dirá si se toma algún tipo de acción, ¿sí? Que como les habíamos visto, ¿no? Puede ser acábenles como un no hagas nada, como un espérate y llamando a otro reino que les destruya, alguna cosa, ¿sí? Pero en todo caso, esto hay que decirlo así, la venganza, por eso dice, la venganza le corresponde al Señor, es decir, la retribución y el cómo Él ajusta cuentas, por así decirlo, es algo que le compete a Él mismo, porque nosotros podemos hacerlo de una manera injusta, de una manera perjudicial, ¿sí? Y que a la final nos va digamos, a hacer más daño, porque, a ver, en últimas, el vengarse tiene que ver mucho con el ego nuestro, con el ego, porque nos sentimos disminuidos, nos sentimos afectados en algo mío, en algo de uno. Entonces, uno se siente tan afectado, tan ofendido, tan menoscabado, que necesita reparación, ¿no? De eso, necesita que de alguna manera eso se restituya. Entonces, todo viene de eso, pero dependiendo del grado de ego que una persona puede tener, es por lo general el tipo de reacción. Y ahí yo les contaría, y alguna vez en algún tiempo vi un video precisamente de estos de resultados muy llamativos que se dieron en juicios en Estados Unidos. Y uno de ellos era un contraste totalmente radical. Y son, claro, crímenes un poco groseros. Había sido, me acuerdo, un asesinato de alguien que creo que drogado y le había matado a la mamá de una persona. Y en el juicio ahí, el hijo, ¿no? El hijo de la víctima le dice al juez, me permite un minutito, le quiero dar un abrazo porque que sepa que yo le perdono. Le toca pagar la cárcel y todo, pero yo le perdono, y se va y le abraza. O sea, y le abraza y le dice que le perdona y todo lo demás. O sea, súper conmovedor, digamos. Y claro, después decían, nuestra persona era cristiana y todo lo demás. Pero también había otro caso en el que había un delito un poco más delicado contra una hija de un señor, y este señor decía, señor juez, ¿puede darme 5 minutos a solas en un cuarto con esta persona? Y para enseñarle modales. Entonces, como les digo, el grado de venganza y todo esto va a depender mucho del grado del ego de una persona, del ego de una persona. Cuando hay mucho ego, la respuesta va a ser mucho más violenta. Cuando hay menos ego, hay menos, incluso nulo. Sí, por eso es a lo que se refiere, fíjense ustedes, y ¿se acuerdan lo que veíamos cuando estudiábamos Mateo? El famoso, si te golpean en una mejilla, tú muéstrale la otra.
Y si alguien te quita la capa, déjale también el manto y todo lo demás. Es precisamente por eso, porque en teoría en nosotros no hay venganza. No hay ese ánimo de retribución, de págame, de me hiciste un daño, porque es que mis cosas, es que mi esfuerzo, es que mi vida, es que todo lo demás. No hay mucho eso. No, no debería haber. Sí, eso no significa tampoco, por el otro lado, que nos convertimos entonces en una suerte de saco de box, ¿no? De que aguantamos todo lo que venga, sino que en el tema del reclamar, en esa situación agresiva y un poco pasional que es la venganza, nosotros no actuamos así, sino en todo caso esperamos que la justicia venga del Señor. Y si el Señor hace un juicio, pues actuamos, y si no, pues no. Y si no estamos seguros de lo que va a pasar. ¿Sí? Básicamente eso con el tema de la venganza. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, la venganza, antes de darle paso a nuestro hermano Cristian, en este caso la venganza debía ser así de fuerte, digamos, o de, como has dicho, esta venganza sobre estos 5 reyes y demás, merecía esta acción súper inmediata, además, inmediata para que no se escapen y todo lo demás, y erradicar todo digamos, de este mal. Porque de pronto esto no sabemos todos, pero los pueblos madianitas por mucho tiempo o por un buen tiempo convivieron después con los israelitas. Y resulta que son un pueblo, así digamos, bastante parecido, muy, muy parecido al pueblo de Israel en cuanto a lengua e incluso en cuanto a creencias. Sí, es un pueblo bastante, bastante parecido, muy, muy parecido. Y ahora se entiende precisamente por qué es que el Señor les manda a destruir a estos. Porque si es que estas personas quedaban en pie, que como de hecho después quedaron, podían ser causa de tropiezo, de pensar que hay alguna similitud, algún punto de conciliación con estas personas, lo cual es muy, muy, muy peligroso, porque ya se sabe en el fondo qué son. Entonces, por eso es también la actitud, digamos, o la orden del Señor de acabar con estas personas y de ejecutar esa retribución. ¿Sí? Hermano Cristian, estaba activando el micrófono hace un ratito. Hermano Cristian. Sí, ¿cómo están? Hermano, Muy buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Bueno, en la historia decía que, por ejemplo, habían dicho que hay que matar a los niños varones, a las mujeres que habían conocido varón y habían dejado con vida a las mujeres que no habían conocido varón. Entonces mi pregunta es, allí, bueno, a ver, ¿por qué no lo hicieron? Y también me viene otra idea, digo, ellas vienen de otra cultura y tienen otras ideas y tienen la sangre de otro pueblo que no es de Dios y para mi parecer podrían contaminar en un futuro. Eso es lo que yo pienso, pero la pregunta más exacta es por qué no permitieron que todos mueran y solo a las vírgenes les dejaron vivas. Eso. vale, es una muy buena pregunta y fíjense ustedes, en principio eso no estaba contemplado. La orden era acaben con todos, pero ahí viene precisamente el asunto, que cuando el Señor da una orden es por algo. Y a ver, planteémonos un momento esto. ¿Qué pretendía el Señor con esta orden de acaben con todos? ¿Cuál era el objetivo, digamos, con esto? ¿Qué se les ocurre? La distinción de un pueblo, que sean ¿Distinción? diferentes, que sean distintos a todos los demás y que no se mezclaran con nadie. Ok, vale, vale. ¿Alguna otra idea? ¿Qué buscaba el Señor con él? Acábenles a todos, o sea, no dejen a nadie. Porque la manzana podrida contamina todo el cajón. O sea, ¿Ya? en síntesis, y además también se me viene a la mente la unión de dos ríos, un río de agua cristalina y el otro río de agua negra, sucia, que a la final, cuando los dos se juntan, siempre el agua cristalina no se mantiene, sino que siempre prevalece la sucia. Más, o sea, en síntesis, eso.
Por eso el Señor dijo que exterminen con todos. Pero igual que que la hermana que hizo la pregunta anterior, bueno, el Señor dijo que exterminen a todas esas personas, pero no lo hicieron así. Trajeron en el verso 8 creo que es, dice que trajeron cautivas llevaron cautivas, no, en el 9, llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias. Y bueno, cuando llevaron cautivas, bueno, Moisés se enojó y les hizo que exterminaran, que les mataran a ellas. También hizo que les exterminaran a los niños, dice acá en el verso 17. Pero a las niñas dice que no conocieron varón, les dice que les dejará viva. Pero también sí tengo acá una duda, porque acá en el verso 40 dice, y del tributo que entregaban al Señor, dice en el verso 40, y de las personas también, que eran 16,000, y de ellas el tributo para el Señor, 32 personas. O sea, de ese pueblo también se dio tributo al Señor. Sí. O sea, bueno, hice todo un panorama, pero en todo caso, sí, se me vino todo se me mezcló toda al ver que la hermana preguntó eso, bueno, se me vino todo eso, de que también el Señor, se le dio al Señor tributo de esas personas. No entiendo eso. En el verso 40 dice. Sí, así es. Sí, precisamente se adelantó bastante, pero ¿les parece si vamos por partes? Sí, por partes, mezclé todo lo todo. que, todo lo que he dicho Sí, me ahorita. Sí. vino. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dejaron con vida solo a las mujeres? ¿No? ¿Por qué dejaron Sí. con vida solo a las mujeres? Y Ajá. en principio, digamos, el punto de partida es, ¿era eso la orden? No era. La orden era acaben con todos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el perjuicio que hicieron. ¿Y por qué en este caso específico con las mujeres? Ahí precisamente el versículo 16 nos dice, porque ellas fueron la causa del pecado. Ujú. Ellas fueron. Entonces, por eso tenían que acabar aquí con todos. Eventualmente, ¿por qué se termina dando, digamos, dándoles una segunda oportunidad precisamente? ¿Y por qué a las mujeres, digamos, y a las que no habían conocido varón y demás? Porque con ellas no había, digamos, alguna mezcla en ese sentido. A ver, ¿por qué? Porque los niños, o sea, los varones en sí, más allá de la memoria que puedan tener y todo aquello que puedan guardar en su recuerdo, tienen en sí digamos, la facultad de, de continuidad de la nación. Me explico, o sea, tienen eso que nosotros ahora, por ejemplo, decimos, ¿no? Le pasa el apellido, ¿sí? Es decir, con el varón tiene esa cualidad de que le transmite o mediante él, digamos, se da continuidad al pueblo independientemente de quién sea la mamá, ¿sí? Entonces, la instrucción aquí del Señor, si bien no se acabó con todos, ¿no es cierto? No se acabó con todos, pero de alguna manera sí se acabó al menos con esos reyes y demás, por cuanto ya no se podían volver a reproducir. Porque las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres, especialmente las doncellas y demás, no guardaban ese nombre, no guardaban esa identidad cultural como sí lo podían hacer las mujeres, los varones, quiero decir. Y cuando se habla precisamente de las chicas, de las jovencitas, las doncellas y todo lo demás, pues se entiende precisamente por qué. Porque no han tenido contacto, no han tenido esa pertenencia a un varón precisamente, que es el que, como les decía, da la pertenencia y todo lo demás. Entonces, eso. Ahora, vale la pena decirlo. En el judaísmo actual y medieval y demás, se puso esta regla de que el judaísmo se transmite por la madre, pero eso bíblicamente no siempre fue así. ¿Por qué se puso esta regla actualmente de que, o sea, que persiste hasta la actualidad de que el judaísmo se transmite por la madre? Porque es el único padre, digamos, progenitor que sí se sabe de dónde sale, ¿sí? Y esto se dio precisamente a partir del montón de mezclas que tuvo el pueblo judío y demás. Entonces, al menos se aseguraba que sea judía la persona que nacía porque la mamá era judía y no tanto por el papá. Básicamente esa es la razón. Así que por si acaso de pronto algunos otros hayan escuchado esa regla de que el judaísmo se transmite por la mamá y todo lo demás,
Primero, que esa regla es una regla bastante tardía, y segundo, que se dio precisamente por el tema de mezclas y demás, y para asegurar la pureza, digamos. Pero no siempre fue así. Bíblicamente el padre o el papá, los varones transmitían la identidad cultural y demás, ¿sí? Y así que de esa manera el pueblo eliminó precisamente todas estas personas que causaron el perjuicio a los reyes, a los autores intelectuales, como se dicen, a los autores mediatos y demás, que estaban detrás de todo esto, el Balaam con todos sus reyes y a todos los demás. Y cuando traen un botín, ahí viene el tema, porque resulta que si bien destruyen todas las ciudades y todo aquello, dejan destruyendo todo, ¿no es cierto? Siempre quedan cosas que pueden ser de alguna manera reutilizadas. Y creo que en eso también radica un poco la importancia acá. Hay algunas cosas que pueden ser reutilizadas, pero tienen que pasar cierto proceso. Y en eso también tenían que pasar, y se acuerdan ustedes que después en Deuteronomio nos va a decir precisamente el procedimiento que debe pasar una chica si es que quiere ser, digamos, esposa de un hijo de Israel. Entonces, en principio estas personas pasarían a ser así siervos, y sí, efectivamente de ellos se fueron al servicio. Eso significa hacer las cosas manuales o darles algún oficio dentro de los oficios que les hayan tocado, digamos. Sí, así que como bien decía Edith, esas 32 personas efectivamente seguramente fueron a dar de alguna manera al servicio de ahí. Eso no significa que digamos, no sé, quiero decir que de alguna manera ya se santificaron inmediatamente o alguna cosa por el estilo, sino que simplemente fueron a dar el servicio, fueron asignados ahí, como decir, como es, suena raro, pero como esclavos, por así decir. Sí, y más que nada el tema es que tanto con personas como con objetos es bueno determinar su origen. Es bueno determinar su origen, especialmente cuando se sabe que vienen de alguna cosa en la que el Señor dio la victoria. Sí, y así que es súper bueno para determinarlo, especialmente ahora que, que con este ánimo que tal vez algunos tienen o se tiene, digamos, de adornar la casa o cosas por el estilo, se suelen ingresar a la casa objetos, cosas que se encuentran por ahí en los anaqueles de los almacenes y demás. Entonces siempre es bueno saber qué es, qué es, para qué se usaba y todo lo demás, no sea que de pronto estemos sin querer, sin darnos cuenta, metiendo algo que no sé, llámese una pintura, un adorno, alguna cosa por el estilo. Siempre es bueno tener mucho la intención de eso, ¿sí? Y más que nada en estos casos, por ejemplo, cuando hay una suerte de traspaso, como de herencia, y esto es bueno, por ejemplo, ahora ya no hay mucho, ya no hay mucho, pero por ejemplo antes era bastante común, creo yo, y tal vez algunos de ustedes se acuerden, que por ejemplo las mamás o las abuelitas cuando fallecían o estaban prontas a fallecer, las herencias que dejaban eran las ollas, eran las ollas, eran los cubiertos, los platos y todo lo demás, o sus cobijas, sus cosas, iban dando todas sus cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de casos habría que, digamos, que ver este procedimiento, o sea, no aceptarlo o no recibirlo, no pasarle al uso cotidiano así sin más, sino hacerle más o menos una suerte de purificación, si se quiere, de limpieza porque, digamos, no se sabe, a menos que sea una persona que esté de más, pero, o sea, estar como pendiente de esto de en qué se usaba antes, ¿sí? Y cuando haya la duda respecto de en qué se usaba o alguna cosa por el estilo, pues no está por demás hacer alguna suerte de purificación, si se quiere, ¿sí? Eso básicamente. ¿Sí? Y lo otro también, aquí precisamente nos da una idea, una vez más, de pertenencia del pueblo y de cómo se redistribuye la riqueza entre todos. Sí, y que es una distribución justa, porque fíjense ustedes, del botín, todo lo que recogen es un montononón, es un montononón de cosas. Y fíjense ustedes cómo lo reparten, es una cosa equitativa, porque fíjense ustedes, los que salieron a pelear son como los héroes, pero no se deben a sí mismos, no se deben así, o sea, no andan solitos por la vida, quiero decir, sino que ellos son parte de un pueblo, y por eso la división del 50-50, como bien nos pone Dianita ahí, muchas gracias, es algo justo, ¿sí? Es algo justo, que quienes estuvieron ahí como dice el himno, en el fragor de la lid, que estaban ahí en el campo de pelea y todo lo demás, lleven una parte equitativa a eso, pero que no por eso les corresponde todo lo que encontraron, sino que además
todo eso, dado que forman parte de un pueblo, se pueda redistribuir y dar a todo el pueblo, ¿sí? De eso es precisamente el tema de la idea detrás de esto. De hecho, como ponen ahí el tributo, ¿no? El tributo y todo lo demás, precisamente de eso, porque detrás de la idea de los tributos, que para nosotros y por a veces las condiciones de los estados y demás es muy complicado, la idea de los tributos es la idea de redistribución de la riqueza, que los que ganen más puedan aportar más para que después se redistribuya en favor de todos los habitantes de un determinado país. Así que esa idea también de alguna manera está aquí. De alguna manera está aquí. E incluso a propósito de los votos y de los juramentos, pues precisamente los que salieron a la guerra, los líderes, hacen una suerte de voto y traen algo más todavía. No traen algo más, traen un poco de alhajas y cosas por el estilo. Así que fíjense ustedes la utilidad precisamente de eso. Sí, que no estaban obligados a, pero por como reconocimiento, como agradecimiento al Señor, siguen trayendo cosas, ¿sí? Y lo otro que siempre llama la atención es una pregunta: ¿había necesidad de poner tanta especificidad con los números? Que tantas ovejas, que tantas vacas, que tantos bueyes, que tantos asnos, que tantas mujeres, o sea, ¿había necesidad de tanta? O de pronto nos bastaría con el tema de decir, cogieron un montón de cosas y repartieron equitativamente, y nos ahorrábamos el capítulo 30 en 2 versículos. Pues no, esto es súper importante porque aquí precisamente es una cosa que ahora incluso en las instituciones públicas ustedes han de ver, que piden esta parte de que se pone transparencia. No sé si ustedes han visto en las instituciones públicas, ponen esta parte de transparencia. ¿Y qué está ahí? Pues ahí se encuentra todo lo de la institución, nóminas, directorios, correos electrónicos, incluso hasta cuánto se gana y todo lo demás. O sea, presupuestos, planes, compras, todo se encuentra ahí porque la administración pública es así, debe ser transparente. O sea, y la reflexión sería, si aún los estados, si aún nuestro estado, que de cristiano no tiene mucho o casi nada, ¿no es cierto? El estado, quiero decir, el estado no tiene mayormente de cristiano, más bien es laico. Considera que es importante que su población pueda acceder tranquilamente a eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto más en su pueblo? ¿Cuánto más en su pueblo? Que sean las cuentas transparentes. Y fíjense ustedes que precisamente la Torá tiene al menos 3 o 4 episodios de dar cuentas. Y especialmente cuando son así números súper grandes. Súper grandes se da cuentas. Y se hace con sumo detalle. Lo cual también nos enseña que en ese pueblo, en ese momento, había gente lo suficientemente instruida para hacer este tipo de cuentas. O sea, imagínense lo que es contar 675,000 ovejas. O sea, no es algo tan sencillo. Nosotros tenemos de una sola, ¿no? 675,000 ovejas. Pero ahora imagínense lo que es contar eso, y lo que es llevar el registro de eso, y lo que es distribuir después de eso la mitad. O sea, todo eso nos da precisamente cuenta de que había una organización bastante fluida, bastante buena, que permitía que todo esto se lleve a cabo. ¿Sí? Así que, en últimas, digamos, lo que se está viendo aquí es que cuando hay un incremento inesperado, digamos así, por así decirlo, de la riqueza de un hermano, de un grupo de hermanos, eso es bueno, digamos, pero es bueno en la medida en la que también eso puede afectar al resto, digamos, al resto. Así que de pronto, si algún rato algunos otros tienen algún incremento así como este, ¿no? Que de pronto de pasar de tener 10 ovejas a tener miles, sepa que no está solo, o sea, que su riqueza está también en función del pueblo, ¿sí? Que eso es lo que básicamente se aprende aquí. Y es una cosa, como les digo, ¿no? Esto se debe precisamente a un incremento en los bienes que no estaba presupuestado. Ellos fueron a pelear, pero vinieron con algo que no estaba esperado. Así que cuando hay un incremento en nuestros recursos que no estaba presupuestado, bendito Dios, nos corresponde una parte, pero también es bueno considerarlo, no sé si en la misma proporción, pero al menos considerarlo de repartir, digamos, entre los hermanos y todo lo demás, porque sí es algo justo, es algo santo, digamos, y hace bien, digamos, a todos los demás. Sí, no estaría por demás de pronto así. Así que si alguno se gana la lotería, alguno se gana alguna cosa por el estilo, sería bueno que al menos lo consideremos. Sí, no me atrevo a decir en la misma proporción, en algún sentido así, pero más o menos que la idea esté por ahí. Sí, esté por ahí. Sí, cuando hay un incremento así no inesperado de la riqueza, es bueno que lo consideremos. Es bueno que lo consideremos y así pues precisamente el bienestar del pueblo es lo que gana, porque no estamos solitos, no estamos solitos, no somos
hay solitarios por ahí, llaneros solitarios. Sí, básicamente eso. Quizá hay alguna otra pregunta por ahí. Sí, sí, Josué, disculpe, otra pregunta. Josué, yo tengo una pregunta que topaste recién en este momento. Claro que se va de lo que estamos hablando, ¿no? Pero siempre he tenido esa curiosidad porque siempre ha habido personas que, por ejemplo, dicen que esto de jugar a la lotería o de ganarse la lotería, eso no proviene de nuestro Padre Celestial. Entonces es un tema que yo siempre he estado pensando, ¿no? Porque yo digo, si es que se gana es una bendición, pero a mí en las iglesias me han dicho que no, que eso es como una maldición y viene junto con eso cosas malas para su familia, como por ejemplo se puede estar muriendo los hijos, un accidente en el carro y así. Entonces es un tema que yo siempre he tenido esa duda. Si me puedes ayudar con eso, te agradecería. Claro, hermano Mónica. Sí, yo dije lo de la lotería por un chiste malo, quiero decir. Porque en principio sí, no es bueno y me atrevo a decir, no está permitido que nosotros andemos apostando o jugándole a la suerte. Porque básicamente todos estos de la lotería, estas cosas, precisamente juegan con eso, juegan con dos cosas. Uno, con la suerte y dos, con la ambición humana. Y ese es el problema. No es tanto el tema de que, digamos, como alguien con una buena expectativa, híjole, puedo ahí ganarme algo, una cosa por decirlo, no, sino que esas cosas están hechas precisamente para aprovecharse de la ambición. Entonces, cuando una persona comienza a apostarle mucho a eso, precisamente es darle rienda suelta a su ambición, a su ánimo de lucro, a su ánimo de lucro. Y no, por ese lado no es permitido. Además de que nosotros sabemos que nuestro Señor es nuestro sustentador, así que sabemos que en Él sustento y abrigo no nos ha de faltar. Así que por ese lado no es bueno, no es para nada recomendable ni nada, digamos, el tema de recurrir o menos depender o destinar incluso algún presupuesto recurrente a este tipo de prácticas. Y no tanto como lo decía la hermana Mónica por el tema de que, híjole, si compras un guachito, ¿no? Como dicen, ¿no? Un guachito de la lotería, la semana siguiente va a morir un familiar. No necesariamente, no en ese sentido. No. Puede que sí, puede que no, pero no es en eso. No es de ese el por qué, no es de esa la razón. La razón es porque nosotros confiamos en el Señor. Él es nuestro sustento, Él es nuestro amigo, ¿sí? Pero, por ejemplo, puede haber otro tipo de incremento. Digamos, ha habido casos, por ejemplo, que alguien va caminando por la playa y se encuentra algún tesoro, algún yacimiento, alguna cosa por el estilo. O incluso, por ejemplo, ha habido gente, hermanos, por ejemplo, o gente en general, que teniendo un negocio, de pronto, boom, despega. Me explico, despega y le comienza a ir súper bien y todo lo demás. Entonces, o sea, a ese tipo de cosas es lo que a veces se refiere, o sea, intentaba referirme, cuando en general hay algún incremento así que no estaba esperado, digamos. Sí, que no esté esperado, que nos hayamos encontrado algo, por ejemplo, o qué sé yo, algo que es muy poco usual que pase, pero supónganse que recibimos una herencia así que no esperábamos de alguien por ahí y nos incrementa un montón en nuestro capital. Entonces, habría que al menos ahí considerarlo, digamos, como les digo, las proporciones y demás, no me atrevo ahorita a afirmar así como decía 50-50, pero más o menos considerarlo y tener en cuenta eso, que cuando hay un incremento que no se esperaba en el capital, digamos, en los recursos que una persona tiene o el pueblo tiene, es bueno al menos pensar en alguna forma de redistribuirlo, ¿sí? Y como decía la hermana Mónica, no es para nada recomendable, ni santo, ni nada, el que una persona procure o practique eventualmente estos juegos de la suerte, a la final, del azar, que nada, para nada aprovecha, ¿sí? Que para nada aprovecha. Sí, y de hecho, por ejemplo, ahí yo he tenido una observación, por ejemplo, en algunas, en familiares, por ejemplo, en familiares que, claro, no son cristianos y a veces suelen hacer con su buen ánimo estas rifas solidarias, por ejemplo, no sé si ustedes han visto. Entonces, a la final es una especie de suerte y yo lo que he preferido en estos casos es decirle, mira, mejor no me vendas ninguno, toma tanto que puedo ayudarte y listo, con esto ayúdate. Pero, o sea, como que participar de eso, ¿no? Porque entra la ambición, o sea, ¿y qué te quieres ganar? Ya me quieres llevar el mejor premio.
O sea, es como que juegan mucho con la ambición y eso es muy peligroso. Y de eso precisamente también se valen estas herramientas virtuales y todo lo demás que a veces son bastante cuestionables y que dependen mucho de la suerte, de muchas cosas que dicen estar controlados, pero que a la final son muy, 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 muy cuestionables. Así que en última, si es que algunos otros ha tenido alguna intención, digamos, de dirigir o destinar alguna parte de nuestro presupuesto a esas cosas, es mejor que no lo hagan. Es mejor que no lo hagan. Y si más bien hay ese presupuesto, reinviértanlo, rediríjanlo a alguna necesidad que seguramente puede cubrir de alguna manera eso. Sí, básicamente eso. Sí, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, creo que podemos pasar al siguiente capítulo, el 32. Josuecito, nosotros cuando leíamos con la Dianita el capítulo 31 nos queda como, y queríamos consultarte también, en la parte, y lo nombró también la Edita María, la parte de las personas que estaban como dedicadas, como el remanente de esas personas, si ellos no podían entrar al tabernáculo, entonces, ¿cómo es que ellos estaban dedicados como o sea, eran parte del remanente? No entendíamos cómo podría haber sido eso. En algún momento pensamos que tal vez el salario de estas personas sirva como para el tabernáculo, o tal vez nos puedes aclarar eso. Sí, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro, pero creería que, por ejemplo, seguramente se destinaron a actividades no tan directamente relacionadas con la santidad. O sea, no es que ellas iban a entrar ahí, digamos, ¿no? Sino que seguramente tal vez ayuden, por ejemplo, a hilar, yo qué sé, a hacer la harina, alguna cosa por el estilo, o sea, actividades relacionadas con, pero no directamente, porque si no sería un poco complicado precisamente eso. Además, ¿quién quita que precisamente estas personas, Dios no les haya tocado el corazón y les haya hecho parte de? ¿No? Que también habría que preguntarnos eso, porque también parecería que estamos partiendo de la presunción, digamos, de que estas personas, o sea, eran fieles a sus creencias y que siempre lo fueron. Pero la Biblia al menos no dice nada al respecto, así que al menos cabría plantearnos ahí, dejar la duda, digamos, o al menos plantearnos la posibilidad de que al menos estas personas que pasaron a servir de alguna manera en el tabernáculo, que quien quita que Dios les haya hablado, les haya circuncidado el corazón y hayan sido convertidas, o sea, hayan sido convertidas al Dios de Israel, ¿quién quita? Gracias. Sí, sí, Josuecito, de acuerdo. Vale. Entonces creo que podemos continuar, Natita y Dianita, por favor. Ok, capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Geser y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jaser, Minra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra de Adonai hirió delante de la congregación de Israel. Es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esa tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Adonai? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra de Adonai, que a la tierra de Adonai les había dado. Y la Ab de Adonai se encendió entonces, y juró diciendo:
No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Adonai. Y la Ab de Adonai se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Adonai. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la Ab de Adonai contra Israel. Si os volviereis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posea cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Adonai a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Adonai, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante del Señor, luego volveréis y seréis libres de culpa para con el Señor y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante del Señor. Mas, si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado contra Adonai, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Adonai a la guerra, de la manera que el Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun, y los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo, Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante del Señor, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas, si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros, en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Adonai ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Jobbeja, Bet-Minra, Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas, y los hijos de Rubén edificaron Hezbón, Eleale, Kiariataim, Nebo, Baalmeón y Sibna,
y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo Noboa fue y tomó Kenat y sus aldeas, y los llamó Noboa, conforme a su nombre. Ya. Natita. En este mapa que está aquí, amados hermanos, nosotros estamos viendo que la tierra, el que está en el cuadrito rojo es la tierra de Rubén y de Gad. Esta tierra no cruzó, ellos no cruzaron el río Jordán y no conquistaron las otras, es decir, más que no conquistaron, ellos sí fueron a pelear, pero no tuvieron parte de su tierra en como las otras tribus. Y también podemos ver que la tribu de Manasés perdón, se extendió bastante en territorio en comparación con Efraín, recordando la profecía que Jacob hizo sobre Manasés y Efraín, diciendo que Manasés aunque era el hermano menor, iba a ser más grande en cuestión de personas, en cuestión de habitantes que Efraín. Esos, amados hermanos, también es solamente por recalcarle que lo que Moisés les decía a los rubenitas y a los de la tribu de Gad es que tenían que ir a pelear, pero también como anunciándoles la tierra prometida, ¿no? Es decir, que ellos formen parte de la Jerusalén celestial, que ellos tenían que tener parte en la tierra. Si bien es cierto, ellos vieron de alguna manera su conveniencia por el ganado, pero lo que Moisés quería es que ellos tengan parte y su nombre esté en la Israel celestial. Eso es, amados hermanos, con el capítulo 32 de Anita. Listo. Esto es lo que habíamos preparado para usted. Gracias. Gracias, Dianita, y gracias, Natita. Creo que ha sido bastante claro y bastante dinámico. Quizá tenemos alguna pregunta respecto de esta última porción. De pronto, si le pueden dejar el mapa, sería buenísimo. Porfa. Sí, gracias. Quizá tenemos alguna pregunta previo. No, sí, nada más una ligerísima corrección. Al final, Dianita había leído Novoa y no es Novoa, es Nova. No. Es Nova. Y también Natita había dicho que el mayor iba a ser Manasés, era al revés. Manasés era el primogénito, pero Efraín era el segundo y él iba a ser mayor. Nada más que aquí Manasés tiene mucho ganado. Tiene mucho ganado. Y a ver, la razón de aquí es una cosa, y es que si de pronto nos preguntamos cómo es la geografía de esta tierra, resulta que toda la llanura del Jordán y esa parte de ahí, digamos, de lo que es Rubén, Gad y Manasés, especialmente ya Gad y Manasés comienza a hacerse verde y son llanuras. La parte de Rubén todavía es un poco árido, es un poco desertoso porque ahí está el mar muerto, es el mar de sal. No obstante, esas tierras precisamente son muy buenas o son casi que comunes para la ganadería, digamos, o los rebaños de cabras, más que nada, de cabras y ovejas, porque ellas se adaptan muy bien a ese tipo de clima, a diferencia del ganado vacuno, que son más de praderas, ¿sí? Entonces ellos vieron digamos, una oportunidad precisamente de esto. Y más que nada el temor de Moisés era de que con su idea, se desaliente o digamos se contagie esa idea a todo el pueblo y decir, no, pues ya llegamos hasta aquí, mejor conquistemos de aquí que está bonito y no pasamos al otro lado. No obstante, vale la pena decirlo, esto fue un plus y algo bastante sui generis que no estaba totalmente contemplado en el plan del Señor, porque, perdón, la idea era que todos pasen al otro lado del Jordán, todos hereden dentro de esa tierra.
y en última instancia lo que hubiera pasado es que se extiendan más hacia el norte o más hacia el sur, pero que pasen todos al otro lado. Pero miren ustedes que Dios no se opone en principio a esto, y precisamente para eso se usa una vez más la figura del voto y del juramento. Si ustedes pasan armados, entonces se quedan con esta tierra, si no, no. Sí, se usa precisamente este tema del juramento. Ahora bien, había un aspecto más. Sí, que siempre me llamó bastantísimo la atención, en donde a algunos de los hermanos se van compartiendo, ponen el énfasis, y me llama siempre la atención que alguien pone algo. En este caso, por ejemplo, Dianita y Natita pusieron af en lugar de leer ira, si se dieron cuenta, lo notamos, que ponían af y que Dianita leía precisamente af. Y nada más como para recordar, af es nariz, literalmente nariz, y nariz en realidad se lee en un plural dual que hay en hebreo, que se dice apayim, ¿sí? Porque no tenemos una nariz, tenemos dos. Sí, sí, se apaye. Entonces, y la nariz, el órgano de la nariz está relacionado a la inconformidad. Cuando se rojea la nariz es porque una persona está incómodo con una cierta situación, y por eso es que le ponen se calentó la ira, pero por eso es que muchos de nosotros hemos tal vez se han dado cuenta que leemos, no es que se enojó el Señor o alguna cosa, sino que se calentó la nariz del Señor. Y se acuerdan que esa fue precisamente la pregunta que hizo la nietita de la hermana Lorita hace unos días respecto de la calentura de la nariz. Entonces, fíjense, valga la pena ver el capítulo que aquí aparece eso, ¿no? La calentura de la nariz del Señor. Sí, y más que nada eso, y aquí se ve precisamente el cumplimiento, o al menos del establecimiento de ese voto, y que al menos por ahora nos hace cuenta también de que es algo bastante solemne. O sea, si bien en principio bastaría, digamos, que algunos de estos compromisos sean hechos así, digamos, de manera silenciosa entre el Señor y yo, digamos así, en mi secreto, hay otros que no. Hay algunos que necesitan un poco más de ritualidad, como este, por ejemplo, especialmente aquellos que tienen una obligación un poco más dedicada o dirigida hacia el pueblo, ¿sí? O hacia algo más grande que uno, ¿sí? Es necesario que se haga en público. Es necesario que se haga en público con testigos y todo lo demás, porque eso se está elevando precisamente a categoría de mandamiento, lo cual su incumplimiento tiene una consecuencia bastante exigible, digamos, por el estilo. Sí, entonces para que también veamos esto, que los votos, también hay, digamos, tipos y tipos, ¿sí? Así que un voto de este tipo, como los que hicieron los de estas tres tribus que se quedaron una parte acá a este lado del Jordán, necesitaba o mereció un ritualismo, pues es decir, un ritual, un procedimiento un poco más formal que el que puede hacer un esposo, digamos, en su casa. Sí, así que también para contemplarlo, para contemplar esa pequeña particularidad respecto de esto. ¿Sí? Y fíjense ustedes, hemos llegado ya al final de esta porción. Bendito Dios, no sé si es que hay alguna otra pregunta, y Dios mediante la siguiente semana estaremos terminando el libro de Números. ¿Sí? Bendito Dios. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Un comentario que se Sí, me por favor. viene viendo el panorama. Vuelvo al capítulo 31, en el que dice que, bueno, antesito de esta parashá se vio esa parashá de Balaam, y Balaam era el que le contrató ¿cómo se llama? El rey Balac, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sin embargo en él estuvo la intención, la ambición de obtener de ahí su tajada, ¿no? Como decimos vulgarmente. Pero como él no pudo maldecir al pueblo de Dios, él no se le salió de la mente y el corazón el hecho de su ambición. Entonces actuó e impulsó a las mujeres de Madián para que hicieran pecar al pueblo, porque
como dijiste al inicio, enseguida, o sea, Balaam ya pasó, pero ¿qué pasa? Que se le encuentra ahí mismo enseguida y estuvo ahí mismo con ellos. Entonces, como él no pudo públicamente maldecir al pueblo de Israel, entonces él actuó de esta manera, indicó a estas personas de Madián la manera en que él pudo, en que iban a hacer caer al pueblo. El pecado con el que podía realmente ser arrasado el pueblo de Israel. O sea, fue una emboscada realmente bien planificada que lo hicieron con influencia del Balaam. Entonces, más que hablar de o sea, sí, es la institucionalidad, pero es la maldad, la malicia con que no pararon hasta hacer caer al pueblo de Israel, hasta hacer pecar al pueblo, hasta en verdad ver la maldad, la destrucción, la mortandad que luego se produjo a causa del pecado. Solo eso quería decir. Sí, súper bien. Gracias, Edita. Un súper buen resumen. Súper oportuno. Muchas gracias, Edita. Así mismo es. Vale, entonces fíjense, ha sido una porción bastante cortita. Hemos terminado en tiempo récord, como nunca. Así que, ¿les parece? Si, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Carmita, por favor. Bueno, nomás yo tengo así como una curiosidad un poco, o más bien un estar pensando en dos cosas. La una, que pues dice que en los lugares donde se asentaron al lado oriente del Jordán, Rubén, Gad y Manasés, hicieron, majadas para el ganado, ¿no? Y la raíz de esa palabra es como Geder o como Gadara, o sea, se parece, ¿se acuerdan al endemoniado gadareno? Ya, entonces, bueno, pero hay una ciudad llamada Gadara en Decápolis que está más o menos donde aquí en el mapa que Nati puso correspondía a la región de Manasés. O sea, me imagino que ese lugar, Gadara, era porque era un lugar donde había muchas majadas, o sea, muchos encerramientos para ganados, lugares como establos, diríamos tal vez nosotros ahora, no sé. Entonces, pero la región donde Jesús estaba yendo era como tal vez haber sido Manasés, ¿no? Bordeando al lago Genezaret, el lago de Galilea, digamos de esta manera. Y me pareció interesante ver porque me llamó la atención. Yo había leído, pero cuando Dianita está leyendo, y digo, ¿y qué palabra será eso de majadas? Y voy a ver, ¿no? Entonces, se me viene que esa ciudad se llamó Gadara porque era un lugar de bastante, ¿cómo se llama? Ganado, pero de ganaderías. Y que pues todavía vendían siendo como remanentes de la antigüedad, ¿no? Por el tipo de vegetación y todo lo que ahí había. Me parece que puede venir de por ahí la idea. Y la otra cosa es que en números 20, hace 10, 12 capítulos para atrás, ya murió Aarón. Estábamos en Kadesh, que es al sur, en la parte sur de Israel, y comenzamos a bordear por Edom, por el borde oriental del Jordán, ¿no es cierto?, del Mar Muerto y todo eso, porque no podían pasar por la tierra de los amonitas. Y bueno, ahorita ya estamos en Moab, frente al territorio, por donde iban a entrar más adelante con Josué. Pero, o sea, fíjense, desde el capítulo 20 hasta hoy el capítulo 30 y 32, son 12 capítulos, ha sucedido muchísimas cosas, ya murió Aarón y todavía está Moisés ya preparando a Josué, no está en la transición porque Moisés también sabe que ya le llega su hora, que no va a entrar a la tierra, entonces pasa que muere Aarón, viene el tema de la serpiente de bronce, viene el tema de la derrota a estos reyes famosos, Sejón y Og, y ahorita luego viene el rey de Moab, Balac, que contrata al Bilam,
y pasan otros eventos, se dan instrucciones, todo esto ya, pero a punto de entrar a la tierra han pasado como 12 capítulos, a punto de entrar a la tierra. Entonces, ¿cuánto? Y hablando de Bilán, esto me viene a pensar, ¿no? Hablando de Bilán, que ya se despidió y se fue, y no es que fue enseguidita que dijo el Señor que haz la venganza de Hashem, sino pues habrá pasado un tiempo. Pero me pregunto, desde la muerte de Aarón, que estaban al sur en Cádiz y recién comenzaron a incursionar para tomar posesión frente al Jordán por donde habían de ingresar a la tierra, cuánto estimando cuánto tiempo sería, ¿no? En la parashá que viene va a decir que Aarón murió de 123 años. Yo sabía pensar, pero la verdad no creo que aparece esto en la escritura, pues que si Aarón murió de 123 y que si Moisés va a morir de 120, pues Aarón le llevaba 3 añitos. Aarón era mayor con 3, 40 en el desierto, así a grosso modo, ¿no? Pero algo me dice que mis cálculos no están bien. Es cierto que murió de 123, es cierto que el otro va a morir de 120, pero el que murió de 123 murió en el capítulo 20 de Números, y el que muere de 120, no sé cuánto tiempo pasó, 1 año, 2 años, cuánto tiempito pasó desde Kadesh hasta con todos estos acontecimientos que hemos visto, hasta estar a punto de entrar en la tierra y hasta que muere Moisés, ¿no? Bueno, si es que tienen respuestas, avísenme. Vale, gracias, Carmita. Yo creo que puede quedar como tarea. Sí, puede como tarea. Vale, entonces bendito Dios que nos permitió estudiar esta porción que era cortita, y creo que así podemos ir terminando, ¿cierto? Sí. Amén.